Dile al que está a tu lado, ¿cómo te impacta? Ahora, piénsalo por un momento. Hay cosas en la vida que tienen tal impacto que se quedan a pesar de los años y los años y los años. Tal vez alguna enseñanza, tal vez alguna experiencia, tal vez alguna palabra que alguien te dio y se queda. Y eso es exactamente lo que buscamos al compartir la Biblia para ti. Perdón, si tienen calor, préndanse los ventiladores. Si ven que es necesario, háganlo. Mientras abrimos la Biblia, por favor, y primero en el Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículo 1. Es que después de cantar con tanto gozo y algunos brincaron, y los que tocaron, obviamente, pues bajamos y subimos unos acalorados. Muy bien, amados. Lucas capítulo 1, versículo 1. Escribe el evangelista Lucas: muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Amén. Y luego, en el libro de los Hechos, también en el capítulo 1, dice en el versículo 1 también, capítulo 1, versículo 1 del libro de los Hechos: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles, sus escogidos, instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les haya enviado el regalo que les prometió, tal como se los dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Bien. Ponemos la primera diapositiva, por favor, José. No se sabe mucho, no hay mucho escrito o mucho investigado sobre la vida de Lucas como tal. Algunas de las cosas que sabemos es que era un hombre nacido en la ciudad de Antioquía, no era un judío, fue un gentil, y también al parecer era una persona de una clase socialmente alta. Entre las cosas que podemos destacar, digo yo, uno, era una persona como tú y como yo, no judíos, no judío. Y eso es importante porque los dos textos que él escribe, el Evangelio y el libro de los Hechos, están escritos para los no judíos. ¿Para quién? Para ti y para mí. Es decir, él escribió pensando, él escribió con la intención de que tú pudieras leer esto sin tener escúchame bien, sin tener toda la estructura del pensamiento del judío. Escribió y te escribió a ti para que tú pudieras entender el Evangelio. De hecho, decimos que era una persona también estudiada, de la clase alta, y esta suposición no la podemos afirmar tal cual, pero es bíblicamente sostenible, dado que él escribe a una persona que se llama Teófilo. ¿Cómo se llama? Teófilo. Y en uno de sus escritos, en la versión 60, dice: oh excelentísimo Teófilo, del griego kratistos, que significa lo mejor,
lo más noble o lo más poderoso, oh excelentísimo Teófilo. Y se supone que entonces Teófilo pudo haber sido un funcionario público romano, pero la idea de que entonces Lucas fuera de una clase alta se basa en el hecho de haber tenido un estudio como ser un médico, pero poder escribirle de una manera personal a otra persona de una alta posición social. Piénsalo así: un hombre con una alta posición social, con estudios, los que en ese momento se podían tener, ¿verdad? Y un hombre que no era judío, pero que al final de su vida tiene tal transformación que viene a ser uno de los escritores que para ti y para mí se convierten en importantes. Podríamos haber leído el Evangelio de Mateo, precioso, el Evangelio de Marcos, muy práctico, el Evangelio según San Juan, hermoso. Pero este Evangelio de Lucas fue escrito para que tú y yo entendiéramos. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado, para que entiendas. Pero dígaselo con ganas. Ahora, para que se sienta mejor, dígamelo a mí, pero con ganas. ¡Ah, qué chistosos! Ahí sí se lucen. Pero ahorita voy yo. Así como fue hace 8 días, así les va a tocar. Listo. Bien, muchachos. Fue un médico. ¿Por qué es importante que sea un médico? Miren, en el libro de Colosenses, capítulo 4, Pablo escribe de él y dice, el médico amado. ¿El qué? Y ese hombre, a pesar de tener una profesión, seguramente ejercía como médico, en un momento dado de su vida se volvió un colaborador, un compañero de camino y de vida de Pablo, pero también su médico de cabecera. Y eso es importante porque Pablo era un hombre común, se enfermó, al parecer, según nos dicen los que estudian o los estudiosos, ¿verdad? Enfermó de la vista, pero este hombre, el médico amado, estuvo con él todo ese tiempo. Y ahorita te voy a explicar por qué es importante estas cosas. También decimos que es un historiador. Para los que les gusta investigar, la historia, decimos quienes estudiamos esta materia, es la madre de todas las ciencias. La historia, escúchame bien, es la madre de todas las ciencias. Y algunos me dirán, ay, pastor, está usted exagerando, ¿no? Es más importante ser ingeniero, es más importante ser médico, es más importante ¿cómo se llama lo de hoy tú? Eso mero también. Pero yo nada más les digo una cosa muy sencilla. Todo lo que tú sabes hoy, todo, es historia. Lo que hiciste hoy en la mañana, levantarte, si te bañaste o no te bañaste, si desayunaste o no desayunaste, si saliste de casa en carro, en Uber, en ¿cómo se llama? Transporte público, en lo que sea, todo lo que ha pasado antes de esta palabra es historia. Y tú has aprendido todo en tu vida en base a tu historia. Y tú consideras ciertas muchas cosas porque tú las viviste y son tu historia. Y alguien puede llegar y decirte, es que no es así, Dan. Y tú le dices, pues no me importa porque a mí así me pasó. Y así es. Por eso el testimonio, pongo un paréntesis, pero por eso el testimonio de cada persona es tan importante. Porque nadie puede convencerte de que Jesús no sea Señor, Salvador, Dios, sanador, en fin. Nadie puede convencerte de lo contrario si tú lo has experimentado. Y este hombre, voy a leer algo que él escribió, dice, muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido. ¿Qué es un relato de los hechos que se han cumplido? Es un libro de historia, nada más. ¿Qué es una biografía? Pues la historia de una persona. ¿Qué es el libro de los hechos? El libro de la historia de la iglesia y de los hechos de los apóstoles. ¿Qué es lo que este hombre hizo? Escribió
historia. Y luego sigue diciendo, han intentado escribir un relato de los hechos que ya se cumplieron entre nosotros, es decir, historia, y se valieron de los informes que circulaban entre nosotros, dados por testigos oculares, que son los primeros discípulos. Y luego dice él, después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy excelentísimo Teófilo. Para que tengas una idea, la historia se nutre de dos cosas: de fuentes impresas o de fuentes externas, y de fuentes primarias, que siempre son los testigos. De eso se nutre la historia. Y quienes investigan historia siempre van a ir a esto, a lo que los testigos dicen o dijeron, y a lo que esté escrito que circule alrededor del hecho que se vaya a investigar. Era un historiador. Y para nosotros, a diferencia, por ejemplo, de Pablo, Lucas escribe con esta rigidez, con esta característica del historiador según la historia de los griegos, es decir, con esta formación académica rigurosa de ser un investigador. ¿Qué hace esto? Bueno, hace lo que dice el mismo Lucas al final, para que estés seguro. ¿Para que qué? Que lo que has aprendido o lo que te han enseñado es cierto. Es cierto. Bien, por último, era un pintor. Y tal vez esto algunos digan, ¿qué tiene? ¿Dónde lo dice? Bueno, uno de los padres de la iglesia cita, que es el primero, Jerónimo, uno de los padres de la iglesia cita, que es el primero en pintar una imagen de María, madre de Jesús. Y por eso, entre los católicos, Lucas es el santo de los pintores, de los historiadores, y bueno, y de los médicos para algunos, aunque no para todos, ¿no? Pero bueno, es exactamente, este es Lucas. ¿Qué más es Lucas en esa vida que después fue transformada? Número 1, fue amigo del apóstol Pablo. 2, colaborador con Pablo. 3, discípulo con Pablo. Y 4, llegó a ser un evangelista. Quiero que veas un poquito esto, aquí conmigo. Este hombre comienza aquí. Mírenme acá tantito, mírenme acá. Este hombre comienza aquí. A ver si alcanzo. Aquí. Este hombre pasa por esto. Este hombre pasa por esto. No que lo deje, él es eso. Pero este hombre, en este proceso, llega aquí. Hoy no importa tanto que haya sido un médico, gloria a Dios que lo fue. Tal vez no importe tanto que haya sido un historiador, gloria a Dios que lo fue. Pero para ti y para mí es importante porque él es el evangelista, Lucas, que te deja el evangelio escrito para los gentiles. ¿Cuántos podrían dar gloria a Dios por ello? A veces pensamos en la voluntad de Dios como algo que circula a mi alrededor. Déjame ponerlo así. Digo, la voluntad de Dios es que el día de hoy yo pueda celebrar, mírenme tantito, no se me distraigan. La voluntad de Dios es que el día de hoy yo pueda celebrar a Cristo Jesús en este lugar. ¿Cuántos dirían amén? Pero yo me atrevo a decirte, no. La voluntad de Dios no gira a tu alrededor. Ese es el gran error por el que empezamos a hacer de la voluntad de Dios algo muy pequeñito. Tú y yo, nosotros, somos parte de un propósito eterno mucho más grande. Y ese propósito eterno está en Cristo Jesús. No en ti, no en mí. Hablar, pensar y peor aún, vivir pensando que yo soy el centro de lo que Dios decide hacer, es hacer de Dios apenas un esclavo o un servidor de mi persona. Y eso no existe. Eso es una mentira del diablo. ¿Cuántos dicen amén, pastor?
Usted tiene razón. Nada más dos dijeron, usted tiene razón. ¿Por qué te digo esto? Porque tal vez hemos visto a los escritores de la Biblia como eso, un escritor. A lo mejor los que más estudian la Biblia, los teólogos, ¿verdad?, que les encanta meterse en enrollos, dirían, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque sí es cierto. Pero yo te voy a decir que el propósito de todos los escritores, de los 40 escritores de la Escritura, no era ni hablar de historia, ni hablar de poesía, ni hablar de profecía, ni hablar de sabiduría, ni de historia. No sé si me falta alguno, pero bueno, eran 5. Y el propósito de todos ellos era llevarnos a Cristo Jesús que había de venir, o hablarnos de Cristo Jesús el que ya vino. Porque el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo es la redención de los seres humanos. Decía yo hace rato, y me acordaba de mis clases de teología, la historia debe verse, la filosofía puede entenderse y cualquier otra ciencia debiera aplicarse de esta manera, siempre pensando cómo cumple esto el propósito de Dios de que el evangelio sea predicado a toda criatura. ¡Aleluya! ¿Sí me explico? Ahora, voy a aplicar esto aquí en Lucas, porque los veo con cara de sueño así. Voltea y dile al que está a tu lado, no te duermas. Esto está casi interesante. Mira, hay una transformación en la vida de cada persona que conoce a Jesucristo. Yo podría decirte que Lucas no conoció a Jesús en persona. Es decir, él no estuvo con Jesús en ningún momento. No vio milagros, no vio liberaciones, no escuchó el sermón de la montaña, no vio cuando Jesús se enojó y sacó a los vendedores y cambistas del templo. Él no vio nada de eso. Él solamente escuchó. Escuchó a Pablo, que por cierto Pablo tampoco tuvo todas esas oportunidades. Pero pensamos que pudo escuchar a Pedro en algún momento dado y algún otro de los apóstoles. La virtud de este hombre, pero el medio que Dios usó para su transformación, ¿su qué? Fue escuchar el evangelio. Igual que tú. Tú no eres testigo de primera instancia. Así les decimos a los que vieron. Tú eres un testigo posterior. En ese caso, nuestro testimonio lo tomamos de la Escritura y de nuestra experiencia. ¿Me explico? Hay una transformación en este hombre de ser una persona X, un rico, un estudiado, lo que sea, a convertirse en un escritor del evangelio. Pero, mira, piensa en esto. Para llegar hasta aquí, él tuvo que haber escuchado, tuvo que haber creído, tuvo que haber aprendido, tuvo que haber hecho varias cosas. Pero hay una que no puse aquí, al rato la vamos a ver, pero no la puse. Y ahora que lo pienso, debió estar. Él fue inspirado por el Espíritu Santo. Él fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia contigo? Ninguna. Tú también eres guiado. Tú también eres respaldado. Tú también eres lleno del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dirían amén? Dígale al Señor, gracias, Señor. Ponme la siguiente diapositiva, por favor. Algunas de estas cosas que él hizo como médico, acompañó a Pablo, lo cuidó, lo curó, lo atendió. Como historiador, decía yo hace rato, como pintor primero. Dicen que pintó la primera imagen, el primer cuadro de María, madre de Jesús. Y como historiador escribió estos 2 libros que hasta hoy son tal vez, no los más importantes, pero yo sí creo que son los más claros para quienes no somos judíos. Es decir, no se mete en todos los caminos
que la ley de Moisés tendría que indicarnos para poder entender que Jesús es el Mesías. Él lo da por hecho. Pero mira esta última frase, ¿la puedes leer conmigo, la que está en el cintillo negro? ¿Qué dice? Ponme la que sigue tantito, por favor. Si Dios te llama, Dios te transforma y Dios te hace útil. Puedes decir amén. Como médico, este hombre pudo haber llegado a tal vez, no sé, ¿cuántos pacientes atenderá un médico en su vida? ¿1000? Déjenme exagerar. Atendió 10,000 personas como médico. Les dio la salud. Les ayudó a tener una mejor vida, una calidad de vida, dicen ahora, ¿verdad? Pero como evangelista, ¿a cuántos crees que ha impactado? Tú que estás sentado aquí, fuiste impactado en el estudio del libro de Lucas como evangelista. Como historiador, sí, pero primordialmente como un evangelista. Cuando Dios te transforma, Dios te hace útil, pero ojo, te hace útil para el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero la pregunta es, ¿y cuál es el propósito de Dios? La predicación del evangelio a toda criatura, en todo lugar y en todo momento. Dígalo usted. A ver, mujeres. A ver, los varones, pero juntitos, que se oiga bonito. A ver. Bien, dijeran allá en mi pueblo, chulito, pues. Que se oiga chulito. Así se dice, amor. Que se oiga chulito, pues. Bien. Ojo con esto. Mírame tantito. Esto que te estoy diciendo es importante. De hecho, tiene una trascendencia de eternidad. Cuando tú dejas de pensar en ti como el centro de la voluntad de Dios y te ves dentro de un macro proyecto, un macro propósito, un propósito global que no tiene limitaciones en el tiempo y en el espacio, te das cuenta cómo de verdad a Dios no se le cae nada de las manos, no se le sale absolutamente nada de las manos. Y aquí estoy hablando para que madures. Porque probablemente hoy, mañana, algún día de tu vida, algo sucederá que te va a confrontar. ¿Cómo es que me pasa esto a mí? Que yo estoy bien metido con Dios. ¿Cómo? Y la respuesta es bien sencilla. Estés donde estés, viviendo lo que estés viviendo, el momento que sea de tu vida, es para predicar el evangelio de Jesucristo a toda criatura, en todo momento y en todo lugar. ¿Sí quedó claro? Lucas, Dios le dio la bendición de ser médico. Damos gloria a Dios por los médicos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Gracias, Señor, que hay médicos. Aleluya. Dios utilizó ese don, esa característica, esa habilidad, esa profesión de Lucas para bendición en el evangelio. Pregunto, ¿usted cree que Dios utilizó eso? Claro que sí, ¿verdad? El tener una formación muy a la academia griega de hacer investigación, lo utilizó Dios en Lucas para el propósito del evangelio. Sí, claro que sí. Lo de pintor no estoy muy seguro, pero gloria a Dios porque ese hombre pintaba, y por todos los que saben pintar, gloria a Dios. Porque los que han tomado clase conmigo podrían decir gloria a Dios por los que no saben pintar. Dígalo, dígalo. No me salen ni los monitos con patitas así de líneas, pues. Pero quiero que pienses en esto.
Detente un momento. Ese es Lucas. Regrésame tantito 2 diapositivas, a ver. Ahí, ese es Lucas. Y Lucas creyó y Lucas fue transformado. Pero vamos a hablar un poquito de ti y de mí. Mírame, no te duermas. Mírame. ¿Qué dones tienes tú? ¿Qué dones tienes? Por ejemplo, Juan Carlos. Juan Carlos es muy habilidoso para hacer cosas con sus manos. Sabe electrónica, sabe electricidad y no sé cuántas cosas más. Sabe trabajar el aluminio también, si no mal recuerdo, el vidrio, etcétera, ¿no? Y alguien pudiera pensar, ¿y eso para qué sirve? Aleluya. ¿Sabes que una persona con esas habilidades puede trabajar en tu casa mientras sobre todo y más importante te predica el evangelio? ¿Tú qué habilidades tienes? Ciencias políticas y sociales, administración pública, creo que es, ¿no? Bien. ¿Sirve? Claro. Porque la gente pregunta para saber qué está pasando, qué onda con este gobierno, qué pasa en la sociedad. Y ese es un excelente momento para predicar el evangelio. No te pongas a discutir de política, no está mal, pero hay cosas más importantes. ¿Sí? ¿Qué tienes tú? A ver, alguien platíqueme, ¿qué don tienes tú? Cosas manuales. A ver, ponte tantito de pie. Regresó modelo 25. Súbete el pantalón porque sí. Ya se fue tu mujer. Zapatéllele. Lo que usted quiera. Algo de Jalisco. Denle un aplauso. No te vayas, manito. No te vayas. Pero no todos tienen la habilidad para el baile. Sin embargo, también la usamos para predicar el evangelio. Créeme. Y a veces no pensamos que lo que tenemos, la habilidad para trabajar con las manos, la habilidad para ser y hacer amigos, la habilidad para ser una persona confiable, como la habilidad de poder danzar, bailar en este caso, también se usa para la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios es predicando el evangelio de Jesucristo. Tus amigos del grupo de danza, aquellos de aquella juventud, de la mocedad, saben que eres cristiano, ¿ah? Sí. ¿Han escuchado el evangelio a través de usted? Gracias. ¿Me explico? Pregunté, ¿me explico? ¿Y tú qué habilidad tienes? ¿Qué habilidad tienes? Mande, Gerardo, veo tu mano. Sin duda alguna, sin duda alguna, ¿no? Si te llevan al hospital, ese es un buen día para predicarle el evangelio. ¿A quién le puedes predicar en el hospital? Los oigo como murmullo. A ver, ¿podemos decirle algo a los enfermos? ¿Enfermeras, enfermeros? ¿Médicos? Cuando a mí me operaron del pie, aquí en la clínica de trauma o ortopedia, ni me acuerdo qué era, ortopedia. Yo me acuerdo que un día, ya ves que te hacen caminar a fuerza, ¿no? Y tú con la pata. Pero me acuerdo que un día me levanto y estaba una señora de intendencia. ¿De qué? Y tenía un trapeador, no sé, de 3 metros tal vez. Y lo hacía para allá, y lo hacía para acá, y lo hacía para allá, y lo hacía para acá, y juntaba la basura en algún punto. Pero de repente me quedé con la boca abierta. ¿Con qué? Porque la señora empieza a doblar con el movimiento su trapeador y de repente lo levanta y la basura que había juntado se la trae en el trapeador. Y yo dije, Jesucristo, yo creo que yo sé limpiar, pero esa señora me ganó. Y como soy bien metiche, fui y le dije, a ver cómo lo hace. Y ya empezó a hacerlo y a ver, no lo intenté hacer porque no podía yo con la pierna, pero sí le dije, ¿sabe? Ese tipo de habilidades solo Dios las puede dar. Y que me la agarro. Y me acuerdo que cuando estuve en el banco, se llamaba Multibanco Mercantil de México, y me mandaron ahí castigado a lavar baños. En ese lugar le enseñé a leer a 3 personas que eran de intendencia, pero les enseñé a leer con la Biblia.
¿Qué te estoy diciendo? Todo momento es un buen momento para predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Una transformación de allá acá. Pero ahora quiero que lo pienses en ti. ¿Qué estás haciendo para predicar el Evangelio? Porque tienes dones, ¿eh? Algunos de los que están aquí son habilidosos en la música, en la danza, en la comida, en el hacer de comer. Quiere decir, otros somos buenos para comer, ¿verdad? Pero estoy hablando de los que saben hacer de comer, los que saben, no sé, la ropa, hacer ropa, los que son buenos para hablar. Una vez me preguntaron, ¿no te da miedo hablar cuando estás en el púlpito? Yo les dije, no. Porque increíblemente yo aprendí a hablar en público cuando no era cristiano y cuando estaba yo en un partido comunista. Y nos ponían a hablar, tenía yo 14, 15 años, en público, en los mítines, en las plazas, en los camiones. Y ahí aprendí a hablar en público y se me quitó el miedo. Pero cuando llega Jesucristo y me dicen, ¿quieres predicar? Claro, sí, bueno. Me acuerdo una vez que me dijeron, ¿quieres predicar? Pasamos una película y luego el pastor me dijo, pásale, predícales. Y ahí voy yo, cochinos pecadores, inicuos, son unos reptiles a los ojos de Dios. Conviértanse. Y no se convirtió nadie. Y entonces sentí el celo del Señor. ¿El qué? Y fui más duro con ellos. Son combustible para el infierno. Conviértanse. Y no se convirtió nadie. Y por tercera y última vez les dije, ya Dios de veras le está dando la última oportunidad, pero ya. Y no se convirtió nadie. Está bien, no importa. 15 años después conocí a Eliud, un jovencito. Su hermana, me invitaron a predicar en un grupo de jóvenes y su hermana me dijo, ¿sabe usted por qué se llama Eliud, mi hermano? Y le dije, no, perdón, lo ignoro. Ni siquiera sabía que se llamaba Eliud, ¿no? Y me dice, fíjese que hace 15 años, más o menos, mi mamá estuvo en una reunión en la calle. Mi mamá era cristiana, pero se había alejado del Señor. Y un joven predicó y mi mamá escuchó y se arrepintió y oró dentro de ella y dijo, Señor, si tú me perdonas, voy a regresar al templo y este niño que está en mi vientre lo voy a dedicar a la predicación del Evangelio como ese joven que predica en las calles. Eliud hoy es un pastor. ¿Entiendes? ¿Y tú? ¿A quién? Porque yo creo que cuando escribió Lucas, nunca pensó que lo iba a escuchar Dulce y Sergio. Nunca pensó que don Carlos y Betty iban a estar estudiando el Evangelio de Jesucristo. Nunca pensó que a través de las redes sociales lo estarían estudiando, escuchando, compartiendo entre semana, los martes, los miércoles, los sábados y los domingos, claro está. Él no pensó en eso. Pero cuando tú predicas el Evangelio porque Dios te ha transformado y porque Dios te ha hecho útil, Dios se encarga de que el fruto sea mucho y permanezca también. No predicamos para tener mucho fruto, predicamos y el fruto lo da Dios. Eso es lo glorioso. Regrésame, por favor, a la última diapositiva en la que estábamos. ¿Qué dones tienes? Pero aquí sí necesitas pararte. O sea, yo no puedo hacer una lista de tus dones. ¿Eres bueno para ser amigos? ¿Cuántos aquí son buenos para ser amigos? A ver, levanta su mano. Levanta su mano. Bueno, no son muchos, pero algunos tienen. Hasta le sale la cara luego, ¿eh? Ves a alguien, le sonríes y la gente te dice, ¡ay, qué buena onda! Ya. ¿Cuántos de aquí son buenos para dar un consejo? Levanta su mano, levanta su mano. ¿Cuántos de aquí son buenos para regañar? ¿Cuántos de aquí son buenos para enseñar? ¿Cuántos de aquí son pacientes? Mira ese ingeniero, no lo dudo, Dani también no lo dudo. También acá, Jesús. Jorge, bueno, está bien. ¿Cuántos de aquí tienen un carácter alegre? ¿Cuántos saben consolar? ¿Cuántos simplemente saben acompañar?
Todo eso son dones para predicar el evangelio. ¿Cuántos saben compartir lo que tienen, sea poco, sea mucho? ¿Cuántos ayudan a los que están en alguna situación difícil? Visitan al enfermo, visitan al que está en la cárcel. ¿Cuántos? ¿Cuántos de aquí tratan de ayudar en todo lo que pueden a sus padres? Levanta su mano. A sus abuelos, a sus tíos, a sus hermanos. Todo eso te lo ha dado Dios. No tienes nada que no te haya dado Dios. Ahora, vuelvo a preguntar, mírame con atención. ¿Para qué es todo eso? A ver, uno levante la mano porque no vi nada con claridad. ¿Quién? A ver, primero acá, Jos. ¿Qué más? Bien, Gerardo. ¿Quién más? ¿Para qué tienes esos dones? Marco, ¿para qué tienes dones? Perfecto, me gusta. Estas tres preguntas quiero que no me las respondas, pero piensa en ellas orando en toda la semana. ¿Cómo fuiste llamado? Y aquí la palabra que voy a destacar es llamado. Pero lee conmigo la pregunta, por favor. ¿Cómo fuiste llamado? Yo fui llamado siendo un estudiante, pero en ese entonces, como te decía, una persona que estudiaba el marxismo. Pero que ahí, y precisamente por aprender esto, llegué a Jesucristo y le pude predicar a los que antes eran mis compañeros de ideología. ¿Y tú cómo fuiste llamado? Yo fui llamado joven y en ese entonces bebía, fumaba y fumaba una cosa que le llaman hierba buena, ¿no? No eran pastillas. Pero mira, han pasado muchos años, 40 y tantos. Y hay una transformación. ¿Y tú? ¿Cómo fuiste llamado? Porque es importante ver de dónde nos sacó Dios, ¿verdad? Para que entonces podamos entender a qué fuimos llamados. Yo no fui llamado a ser un pastor. No fui llamado a ser un apóstol. Fui llamado a predicar el evangelio. Y eso nos sitúa más en esta palabra a todos. Ay, ya me la quitaron. Regrésame a donde dice evangelista. Ahí. Esto es un llamado para todos. Haz obra de evangelista. Pero detente un momento. Hoy, ayer, ¿a quién le predicaste? Porque si se acuerdan, un cintillo por ahí negro decía, Dios nos transforma y nos hace ¿qué? Útiles. Para el propósito de Dios, la predicación del evangelio a toda persona o a toda criatura en todo momento y en todo lugar. Si tú quieres ser una persona útil a los ojos de Dios, ese es el propósito de Dios en tu vida. Gloria a Dios que algunos predican, gloria a Dios que algunos enseñan, gloria a Dios que algunos visitan enfermos, gloria a Dios que algunos preparan alimentos, gloria a Dios por los que tocan, por los que cantan, por los que trabajan con niños, gloria a Dios por cada uno de ellos, pero el propósito eterno es predicar el evangelio. Los que están cerca de ti, tu trabajo, tu escuela, tu entorno ahí, ¿no? El de la tortillería, el del zorro, los del zorro que viven, están ahí cerca de tu casa. Ya saben que eres cristiano, ya han escuchado del amor de Dios, ya saben del perdón en Jesucristo de los pecados, porque ese es el propósito de Dios. Regrésame a la diapositiva en la que estábamos, por favor. Y dije hace un momento, Lucas fue inspirado por el Espíritu Santo, aleluya, pero ese Espíritu vive en ti.
Híjole, ahora sí no hay ningún amén. Tú eres templo del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios mora en ti. Y si recuerdas la última parte que leí del libro de los Hechos, capítulo 1, que Lucas escribe, pero citaba que Jesús le dijo a sus discípulos: no se vayan de aquí hasta que no reciban la promesa de Dios, porque Juan bautizaba con agua, pero ustedes serán bautizados. Esa también es tu experiencia. Esa también. En ese punto no hay diferencia entre Lucas evangelista, el médico transformado a un evangelista, y tú. Pon tu nombre transformado a ser un evangelista del Señor. Aleluya. Pero hay una gran mentira del diablo. Y voy terminando. Esa mentira hace que tú veas la vida, tú como el centro, y Dios obrando en todo lo demás a tu favor. Déjame ponerte un ejemplo, tonto, pero al fin y al cabo cierto. Es tarde, Señor, y a las 12:30 juega el América. Y tengo que ir hasta el Estadio Azteca, Señor. Bueno, no está funcionando el Azteca, pero quiera Dios que un día manda un camión rápido para que llegue a tiempo. Y díganme que no han orado así. Quita el tráfico, acelera los pasos, que nada estorbe. Y estás orando por... Y yo pregunto, ¿de verdad creemos que Dios va a escuchar y hacer algo en este sentido? Es decir, que pase el camión. Hay un propósito más grande en tu vida, pero usas tu relación con Dios para tu beneficio. Y dice Santiago, piden y no reciben. ¿Por qué? Para sus beneficios. Gracias, me gusta esa palabra. Piden y no reciben porque están pidiendo para su propio beneficio. Me explico. Tú eres una persona que ha sido privilegiada y escogida para poder entrar a la presencia de Dios y pedir por cosas eternas. Eternas. Ubícate. Iba a decir yo algo, pero me iba a sonar muy político, pero es como tener un gran puesto, no sé, y querer usarlo para vender plumas. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Tú no estás llamado a esas cosas. Tú fuiste llamado y escogido para cosas eternas. Para que tu vida, ya quitamos evangelista, para que tu vida tenga un impacto en todos los demás. Ponme la última, por favor, porque termino con la... No, una antes. ¿Qué estás haciendo entonces con tu llamado? Porque si no estás cumpliendo el llamado de Dios en tu vida, no estás dejándote ser útil en las manos de Dios. Tal vez algunos de ustedes me digan, pastor, yo nunca he visto un milagro. Y yo les diría, ¿pero han orado para que suceda? Señor, yo nunca he visto que un muerto resucite. ¿Pero han orado en ese momento que está el muerto ahí? Ay, Señor, yo nunca he visto que alguien se convierta al Señor. ¿Pero has compartido el evangelio y has orado para que eso suceda? Porque si tú no te metes en el punto donde es imposible para el hombre que algo suceda, entonces nunca verás el poder de Dios obrando. Nunca. Si solo vives en el plano de lo que tú puedes hacer, nunca vas a ver al Todopoderoso obrando lo extraordinario. Nunca. A veces, y te pongo un ejemplo muy sencillo, a veces pensamos, tengo un familiar y es bien duro y nunca se va a convertir. ¿Por qué es bien duro o dura?
Y te quedaste en el plano de lo que tú puedes hacer. Pero para Dios no hay nada imposible. Nada. Ay, mi mamá, mi abuelita son bien católicos. Gloria a Dios. Hasta nos dan la bendición. Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? El amor de Dios quiebra corazones. Restaura, transforma y genera gente nueva en Cristo Jesús. Ahora sí, pon la última. Lucas escuchó, creyó, aprendió y sirvió. Pero la parte que quiero que tú leas conmigo, por favor, es el otro renglón o el otro párrafo. Leamos. Este es el camino del discípulo de Jesús. Escuchar, creer, aprender y servir. Una vez más, ustedes. Tienes algo para toda esta semana. Que tu fe comunique el Evangelio de Jesucristo. Que tus dones sirvan y sean útiles para la predicación del Evangelio de Jesucristo y que tu servicio impacte y bendiga para que la gente reciba el Evangelio de Jesucristo. Cierra tus ojos. Gracias, Señor, por pensar en nosotros, escogernos, predestinarnos, limpiarnos, glorificarnos. Antes de que el mundo existiera, antes de todo, en Cristo Jesús, fuimos llamados para ser aceptados, pero también para ser los portadores, para ser los que compartan el Evangelio de Cristo Jesús. Y te voy a dejar un momento para que tú ores. Si tú has escuchado esta palabra y es para ti, entonces dile al Señor, yo quiero ser un evangelista en el nombre de Jesús.